Kajim Pineda había sido atormentado por visiones grotescas y pesadillas aterradoras desde que era un niño. Pero había una en particular que lo perseguía día tras día. El diablo en persona, anunciándole el destino fatal de su amada Liliana. Con el paso de los años, el tormento se había vuelto cada vez más insoportable, hasta que finalmente, a los 23 años, Kajim decidió enfrentarse al ser maligno que lo atormentaba y poner fin a su reinado de terror. Armado solo con un machete, un arma heredada de su difunto padre, y sus confiables chanclas, Kajim comenzó la ardua travesía hacia el Cerro de Aguilar en Tecomán, Colima, donde, según las leyendas locales, habitaba el diablo. A medida que se adentraba en el oscuro bosque que rodeaba el cerro, la atmósfera se tornaba cada vez más y más opresiva y siniestra. Los árboles, retorcidos y desprovistos de hojas, parecían extender sus ramas como garras en busca de su presa incauta. A pesar de todo, Kajim estaba decidido a enfrentar al diablo y liberarse de su maldición. Cuando llegó a la cima del cerro, la noche había caído por completo y la luna llena bañaba el lugar con una luz mortecina. Kajim encendió una hoguera y se preparó para el enfrentamiento final. Más tarde en la noche, no tardó en escuchar los siseos y murmullos que indicaban la presencia del diablo. Aunque el miedo lo embargaba, la imagen de Liliana en peligro le dio la fuerza necesaria para enfrentarse a su enemigo. De repente, el diablo apareció frente a Kajim. La criatura era indescriptiblemente horrenda, con cuernos retorcidos como serpientes, piel escamosa y supurante, y ojos inyectados en sangre que ardían como brasas al rojo vivo. Sus fauces, repletas de dientes afilados y cubiertos de una baba fétida, se curvaban en una sonrisa macabra mientras emitía una risa gutural que hacía estremecer el aire. ¿Has venido a enfrentarme, mortal?, dijo el diablo con una voz que parecía surgir de las profundidades del inframundo. ¿Crees que puedes deshacerte de mí y salvar a tu preciosa Liliana? Sí, respondió Kajim con firmeza, empuñando su machete. No descansaré hasta que ella esté a salvo y tú hayas pagado por todo el sufrimiento que me has causado. El diablo soltó una carcajada siniestra y de repente todo el lugar se sumió en un frío glacial. El viento aullaba mientras levantaba remolinos de hojas secas y tierra, y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas. Kajim atacó al demonio con una ferocidad desesperada, blandiendo su machete con todas sus fuerzas, pero el diablo era ágil y escurridizo, esquivando cada golpe con una facilidad sobrenatural. Cada vez que Kajim lograba acercarse, la criatura le lanzaba una ráfaga de aire helado que le cortaba la piel y le dejaba laceraciones sangrantes. Sin embargo, la determinación de Kajim no flaqueaba. No podía permitirse perder, pues la vida de Liliana estaba en juego. Con una agilidad y destreza sobrenatural, el demonio comenzó a someter a Kajim con una serie de llaves y técnicas que dejaron al joven sin aliento y al borde de la derrota. La batalla entre Kajim y el diablo se prolongó durante horas, con cada uno de ellos asestando golpes brutales y desgarradores. La sangre de Kajim teñía la tierra, mientras que el diablo soltaba gruñidos de furia y frustración ante la resistencia del joven. En un instante, el diablo logró atrapar a Kajim en una posición de estrangulamiento, cortándole el flujo de oxígeno. Mientras Kajim luchaba por respirar, sentía cómo las fuerzas lo abandonaban. Las risas siniestras del diablo resonaban en sus oídos, y por un momento parecía que todo estaba perdido. En un momento crucial, el diablo mostró una visión en la que Liliana, hermosa y vulnerable, estaba atrapada en una hacienda oscura cerca de Tepames, rodeada de horrores indescriptibles. La visión de su amada en peligro llenó a Kajim de una ira desbordante y con un último esfuerzo logró asestar un golpe decisivo al demonio.
El machete se hundió profundamente entre los ojos de la criatura, liberando un torrente de sangre negra y viscosa que salpicó a Khajiim. El diablo, a pesar de tener el machete incrustado en la cabeza, siguió peleando con una furia desesperada. Sus movimientos se volvieron erráticos y descontrolados, pero la energía maligna que emanaba de su ser lo mantenía en pie, desafiando a Khajiim a continuar el enfrentamiento. Khajiim, herido pero lleno de determinación, se mantuvo firme frente al diablo. Los dos combatientes continuaron luchando, cada uno buscando el momento adecuado para asestar el golpe definitivo. En medio de la frenética batalla, Khajiim vio la oportunidad de poner fin a la lucha de una vez por todas. Con un grito de esfuerzo, Khajiim agarró firmemente el mango del machete que aún estaba incrustado en la cabeza y empujó hacia abajo con todas sus fuerzas. La resistencia de la criatura comenzó a ceder y el machete empezó a abrir lentamente la cabeza del diablo en dos. Un aullido inhumano y ensordecedor escapó de la garganta del demonio mientras su cabeza se partía en dos, liberando una ola de energía oscura y siniestra. Finalmente, el cuerpo del diablo se desplomó en el suelo y las llamas infernales comenzaron a consumirlo hasta que no quedó más que cenizas. Khajiim, exhausto y al borde del colapso, observó cómo su enemigo desaparecía en el viento, llevándose consigo el terror y la maldición que había aterrorizado su vida durante años. Aunque su cuerpo estaba lacerado y dolorido, el joven sabía que había logrado lo que parecía imposible: derrotar al ser maligno que lo había atormentado durante años. Con la victoria en sus manos, Khajiim regresó al pueblo, decidido a encontrar a Liliana y liberarla de la hacienda en la que el diablo la había encerrado. Siguiendo las pistas dejadas en la visión, Khajiim llegó a una hacienda abandonada en las afueras de Tepames. El lugar estaba sumido en la oscuridad y un aire de decadencia y muerte lo envolvían. Khajiim se adentró en la hacienda, enfrentándose a horrores inimaginables mientras recorría sus pasillos en busca de Liliana. En cada habitación encontraba escenas grotescas de tortura y sufrimiento, restos de las atrocidades cometidas por el diablo cuando rondaba los pasillos. Pero nada detenía a Khajiim. Su amor por Liliana era más fuerte que el miedo y el asco que sentía. Finalmente, Khajiim encontró a Liliana en un calabozo donde estaba cautiva. La joven estaba encadenada a la pared, con el rostro pálido y demacrado, pero seguía siendo hermosa a los ojos de su amado. Al verla, la alegría y el alivio inundaron su corazón y se apresuró a librarla. Juntos, Khajiim y Liliana abandonaron la hacienda maldita, dejando atrás los horrores que habían enfrentado. Aunque el camino que les esperaba sería lleno de desafíos y cicatrices que tardarían en sanar, ambos sabían que ahora eran libres del diablo y su influencia malévola. El amor que compartían los fortalecía y les daba la esperanza de que podrían superar juntos cualquier obstáculo. La noticia de la valentía de Khajiim y su victoria sobre el diablo se difundió rápidamente por el pueblo y el municipio de Tecomán, además de las comunidades circundantes. La gente comenzó a verlo como un héroe y muchos le pedían consejos y ayuda para enfrentar sus propios demonios y temores. Khajiim, humilde y siempre dispuesto a ayudar, compartía con ellos su experiencia y les enseñaba que, a pesar del terror y la oscuridad, el amor y la determinación pueden vencer a las fuerzas del mal. Con el tiempo, la vida de Khajiim y Liliana fue volviendo a la normalidad. Se casaron y formaron una familia, y aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecieron por completo, aprendieron a vivir con ellas y a encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. La historia de su lucha contra el diablo se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, inspirando a las futuras personas a enfrentar sus miedos y a luchar por lo que es justo y verdadero. El Cerro de Aguilar, donde Khajiim había librado su batalla contra el diablo, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban fuerzas y corajes en sus propias luchas. Y aunque el tiempo borró muchos detalles de la historia, el legado de Khajiim y su amor por Liliana permaneció como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros y aterradores, la luz del amor y la determinación pueden prevalecer.